Oye País, buenas noches, oye País, yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta hora como cada noche aquí por Color Visión. Qué bueno que me acompañan, para juntos analizar y pasar revistas de los hechos noticiosos ocurridos en el país y en el resto del mundo. Las tensiones continúan en Irán, en el Medio Oriente, las conversaciones que avanzan, que se detienen, que hay nuevas expectativas. Lo importante en este momento es que las cosas están más calmadas. Con todas las tensiones que hay, no hay las hostilidades bélicas, está todo un poco más tranquilo. Y las conversaciones siempre serán buenas porque ayudan a resolver los problemas de un modo diferente que con la violencia. Las negociaciones entre Irán y Estados Unidos son unas, y las conversaciones entre Israel y el Líbano para enfrentar el tema de Hezbollah, el terrorismo de Hezbollah, son otras. Pero todo confluyen en el Medio Oriente y uno aboga desde esta parte del mundo porque las cosas lleguen a un feliz término, que bajen esas tensiones, porque además de lo que eso cuesta en vidas, en desestabilización de toda una zona, de toda una región, de países completos, aparte de eso y además de eso, que es lo más importante, también el mundo sufre los embates económicos a consecuencias de esas situaciones bélicas de grandes potencias, como lo que está ocurriendo en este momento en el Medio Oriente. Israel versus Hezbollah, el Líbano, Israel versus Irán, Estados Unidos versus Irán. Una situación que, vuelvo y digo, ojalá que tenga un mejor destino. En Haití ya están llegando las fuerzas de eliminación de pandillas, o sea, para enfrentar las pandillas. Ya llegó un grupo de soldados de Chad, unos 1.500, y se espera que se reúnan unos 5.000 efectivos para lanzar ofensivas directas y definitivas para tratar de controlar este tema de la violencia que sacude principalmente la capital de Haití, Puerto Príncipe, donde han muerto cientos, miles de personas a lo largo de los últimos tiempos por los efectos de estas acciones de los criminales de las pandillas que controlan Haití. El primer ministro Alistiel Fils-Aimé estaba por Europa, allí se encontró con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marcos Rubio, conversaron sobre el tema de lo que está pasando en Haití. Hay unas declaraciones de Marcos Rubio donde él dice que es el momento de allanar el camino para tratar de buscar un proceso de transición hacia una democracia, hacia una institucionalidad en Haití, bajo controles de los estamentos de dirección del país, llamar a unas elecciones, tratar de organizar un Estado. Esto no es una cosa de la noche a la mañana, no es una cosa ni siquiera que se cae de la mata, como dicen. Es una situación compleja, es una situación que requiere de muchos esfuerzos, de muchas voluntades. Y nosotros somos los más interesados aquí en República Dominicana, en la región, en el continente, de que la situación de Haití tome otro rumbo, que no sea un barril de pólvora explosivo, incluso en nuestras fronteras, y para lo que nosotros significa ese gran volumen de indocumentados, de personas que tratan de buscar un nuevo aire dentro de la situación de desesperanza en que viven de aquel lado. Y eso hay que entenderlo, que si el nacionalismo, que si nosotros queremos ser nosotros solos sin tener ninguna contaminación, todo eso será válido. La parte humana es la parte humana. Hay mucha gente que está muriendo de hambre, que está muriendo de problemas de salud, que no tienen educación, que no tienen una organización de vida. Y eso lo que provoca es
desaliento y lo que provoca es esas explosiones migratorias hacia países como el nuestro. Esa es la situación real, señores. No nos llamemos a engaños. Esa es la situación real. Y hay que hacer votos en todo momento porque salgamos a camino. Quiero aprovechar este momento para agradecer al periodista y buen amigo José Antonio Aybar por que publicó esta entrevista sobre mi persona, sobre mi labor profesional. Me encontré con Aybar la semana pasada, en el fin de semana pasado, en el velatorio de Carlos Batista Matos, ahí en la funeraria Blandino. Y conversamos, estuvimos hablando, hacía tiempo que no nos veíamos, pero siempre uno sabe del otro. Son periodistas de la generación de uno, son periodistas viejos que en algún momento hemos coincidido en actividades. No trabajamos juntos nunca, él trabaja en el Nacional, yo trabajaba en Última Hora, en el Caribe y en Última Hora, pero teníamos puntos comunes porque éramos un grupito de periodistas que habíamos en República Dominicana. Yo no voy a decir que éramos una élite, pero éramos menos y nos frecuentábamos y nos chocábamos más en algún punto, en algún momento. Y entonces él me dijo, mira, Rudy, me gustaría mandarte un cuestionario, porque estoy haciendo algo sobre periodistas, un cuestionario para que un par de preguntas para una ficha tuya y envíame un par de fotos tuyas. Y yo tenía entendido, pensé, así a lo rápido, que él iba a hacer alguna recopilación que frecuentemente hacemos los periodistas de la profesión, por alguna razón, el Día del Periodista, algo especial. Y se lo envié y grata sorpresa recibí, y he recibido, yo no lo había visto, me lo mandaron ese mismo día, me lo mandaron varios amigos, y la verdad es que me quedé gratamente impresionado y gratamente agradecido del amigo Aybar por haber tenido esta condescendencia de haber ocupado una página completa del periódico El Nacional en su edición de este martes de esta semana, dedicada a esta entrevista, a estas declaraciones, a estos comentarios sobre mi labor periodística y sobre una opinión sobre lo que es el periodismo en República Dominicana. Gracias de nuevo, Aybar, gracias a los amigos que han aprovechado esta coyuntura y me han enviado, he recibido muchos emails y he recibido muchos WhatsApp y he recibido en los grupos donde participo y he recibido, vi también en las cuentas de Twitter, alguna gente también poniendo la página y hablando de mi persona, y se los agradezco a todo el que ha tenido la condescendencia de pensar ya en este periodista que va de tránsito, que va de camino después de una labor de 59 años ininterrumpidos, señores. 59 años ininterrumpidos. Yo comencé en el periodismo 1967, con 17 años, cuando llegué a la redacción del periódico El Caribe, lo he relatado muchas veces. Llegué a la redacción del periódico El Caribe, hablé con Cuchito Álvarez porque quería entrar a la universidad, me acababa de graduar del bachillerato y quería entrar a la universidad a estudiar periodismo, pero no me aceptaban hasta que tuviera 18 años, y porque no era una de las carreras tradicionales. Y yo pensé, ¿qué voy a hacer en el interín entre mayo, que terminó la escuela, hasta que yo cumpla años el año que viene? En mi casa, mis tías, mi abuela, nos enseñaron a trabajar, a usar el tiempo. Eso de estar malgastando el tiempo en las esquinas, hablando con los amigos. El que lo hace yo no se lo critico, pero no era la costumbre nuestra ahí en la zona colonial, en San Antón específicamente. Y era estudiar hasta esa edad, estudiar. Leer, obligatorio leer. Se me inculcó desde pequeño esa tarea, por así decirlo, todo lo que me llegara a la mano y estudiar.
Y yo eso es lo que sabía hacer. Entonces, ¿qué iba a pasarme? 6 meses, 8 meses de vago, dando vueltas en lo que entraba a la universidad para seguir estudiando. No. Fui a buscar trabajo y me dieron trabajo y ahí ingresé al periodismo. Y desde entonces han sido ininterrumpidos los 59 años. Nunca he dejado de trabajar. Nunca he dejado de trabajar en el periodismo. 17 años estuve en el Caribe, donde fue mi formación, donde después en el 79 entramos en Abrió Teleantillas, propiedad del Caribe, y ahí incursioné en la televisión. Aprendí algunas cosas de la televisión y vi ese mundo de la televisión, pero mi vida era el periodismo escrito. Y de ahí seguí a Última Hora, en el 1984, y ahí trabajé, entré como su director, jefe de redacción, y de ahí ascendí en el 92 a director del periódico hasta la grosera intervención del gobierno en el 2003 a propósito de la crisis del Grupo Baninter, y ocupó los periódicos, y ahí Miguel Franjul, yo y un grupo de periodistas, Nelson Rodríguez, Fabio Cabral, un grupo de periodistas, Lito Santana, Ramón Jerez, Ingrid Quesada, Pedro Vargas, un grupo de periodistas que estábamos allí, que habíamos hecho carrera en el Grupo Listín, específicamente en Última Hora y en El Expreso también, y de ahí entonces salimos. Pues yo salí de ahí, no me fui para mi casa, a montar una oficina y a seguir trabajando. Hicimos un periódico semanal, Miguel Franjul, Josefina Navarro y yo, encabezándolo, con Fabio Cabral, el mismo grupo, Ingrid Quesada, Pedro Vargas, Ramón Jerez, Lito Santana, el mismo grupo, el mismo equipo. Hicimos ese grupo diario a diario, y de ahí seguimos y seguimos. Entonces una vida dilatada, y después de eso entré a la televisión a hacer programas como este en el 2009, después tenía un programa primario en RNN, 2006, 2007, y después vine aquí a Colorvisión, donde me acogieron con el cariño, el respeto, con el deseo de que yo formara parte de esta estructura a la que vinimos a pedir un horario de plaza, y así me he mantenido durante estos últimos 17 años prácticamente aquí en Colorvisión. Teníamos el programa diario del domingo, que era aquí mismo a las 11 de la mañana, los domingos, y un día domingo, precisamente Domingo Bermúdez, me dijo: oye, Rudy, pero tú sales todas las noches aquí y también el domingo. Y me dijo, me estaba comentando los pasillos, me dijo: tú estás saliendo tanto como Julito Jacín, uno mueve el dial y te encuentra, mueve los canales y te encuentra. Y entonces continuamos con mi programa en la noche, como ahora, y dejamos el espacio de Diario del Domingo para otro programa. Hay un programa de Domingo Páez, está también, bueno, en los domingos a esa hora, de Domingo Páez, está Heredia, Héctor Guerrero Heredia, y está también, ¿cómo se llama? Hay varias personas en ese programa. Y esa ha sido la vida periodística, y entonces me alegro de que José Antonio Aybar haya dedicado, para mí es una satisfacción, su página del periódico El Nacional para transcribir y hacer una reseña de estas declaraciones que me había pedido sobre mi vida periodística. Gracias por esta condescendencia. Mi columna de esta semana la dedico a la crisis que se ha generado, que se ha vuelto a poner en el tapete, relacionado con el tema de los motoristas. Y recreo un artículo que escribí hace 28 meses, específicamente el 20 de diciembre del 2023. Lo transcribo y no se le quita ni una tilde ni una coma, y es exactamente la misma situación
que yo diría que no es la misma situación, sino que ha ido creciendo sobre aquello que yo publicaba en el 2023. Comparto con ustedes mi columna Oye País, en Última Hora, en el Listín Diario, estoy hablando de Última Hora, en el Listín Diario de esta semana, bajo el título Zona de Guerra, Zona de Combate, las calles de Santo Domingo. Este artículo que escribí hace 28 meses, el 20 de diciembre de 2023, hoy tiene la misma o más vigencia. Cada día se acrecienta la animadversión entre conductores que circulan por nuestras calles y avenidas. Motoristas, choferes de vehículos del transporte público, conchos, voladoras, taxistas de carros y jipetas privadas se lanzan a diario a las calles, dispuestos a pelearse, unos contra otros, en un escenario de terror y de cuyas confrontaciones cualquiera sale herido física y o moralmente, y sus vehículos con daños muchas veces considerables. Es una especie de guerra urbana que cuando un conductor se lanza al campo de batalla, sabe cuándo comienza, pero no cómo termina. Las autoridades, sin ninguna duda, han fracasado en contener esta situación que día a día se agudiza, se complica y que parece que nadie tiene la decisión o sienten temor para detener. Los motoristas cada vez en mayor cantidad y respetan los semáforos, las vías contrarias, el entrecruce de vehículos que esperan el cambio de luz en un semáforo. No respetan carriles, semáforos, ni los derechos de los demás y siempre están preparados para sacar un bate, un cuchillo, una pistola para hacer valer sus derechos al irrespeto, al desorden. Conductores privados tienen a flor de labio una mala palabra para insultar al que lo irrespeta sin saber las consecuencias de su osadía, siendo culpables muchas veces de la desobediencia de las leyes de tránsito. En medio de esta selva hay unos señores y señoras vestidos de verde a quienes les importa un bledo lo que ocurre en su entorno y que, por el contrario, son parte del caos y desorden en este campo de batalla viral que le llaman ciudad. El gobierno dominicano ha aprovechado todos los escenarios que se le han presentado para reafirmar su adhesión a Estados Unidos en el conflictivo escenario geopolítico, luego de que el ministro de Justicia, Antoniano Peralta, asistiera a una reunión en España encabezada por el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y que luego fue interpretada como una maniobra contraria a las actuaciones del presidente Donald Trump en Medio Oriente. El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, aprovechó una intervención en una conferencia en la influyente Universidad de Georgetown en Washington para proclamar que Estados Unidos es el principal socio comercial y geopolítico de República Dominicana. La empresaria Ligia Bonetti expuso que el país se encuentra ante una oportunidad histórica para consolidarse como destino estratégico de nearshoring, pero advirtió que el resultado dependerá de decisiones estructurales que deben tomarse en el corto plazo. La empresaria señaló que el contexto internacional ha cambiado de forma acelerada, impulsado por tensiones geopolíticas, nuevas políticas comerciales y la reconfiguración de las cadenas globales de suministro. Este escenario ha abierto una ventana concreta para la relocalización de operaciones manufactureras hacia mercados cercanos a Estados Unidos, en la que el país figura como un candidato relevante. De acuerdo al estudio de discontinuidad en la educación secundaria en República Dominicana, presentado por la Iniciativa Dominicana para la Educación de Calidad, IDEC,
de un total de 162.522 adolescentes estudiados a partir de 2017 y durante 8 años, 52.918 fueron clasificados como desertores, un 32% del total, de los cuales 42.630 pertenecían a la modalidad general y 10.288 al programa de estudios para adultos Prepara. A nivel país, los niveles de deserción oscilan aproximadamente entre un 31 y un 48% dependiendo la zona estudiada. Las regionales de Santo Domingo registran las menores tasas de deserción, entre un 31 y un 33%. En contraste, regionales como Mao, Higüey y Montecristi presentan proporciones de deserción cercanas al 50%, lo que sugiere mayores niveles de vulnerabilidad educativa. En el casco urbano, la Regional 10, Santo Domingo Este, registra la mayor proporción de deserción con 15.1%, seguida de la Regional 15, Santo Domingo Norte, con un 13.3%. El presidente Donald Trump ha emitido órdenes directas a la Armada de los Estados Unidos para atacar y destruir cualquier embarcación iraní involucrada en la colocación de minas navales en el estrecho de Hormuz. Esta medida forma parte de una escalada militar reciente en la región. He ordenado a la Armada de Estados Unidos que dispare y destruya cualquier embarcación, por pequeña que sea. Todos sus 159 buques de guerra estarán hundidos en el fondo del mar. Quien coloque minas en las aguas del estrecho de Hormuz, declaró Trump. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel ha afirmado que Cuba debe prepararse para una posible guerra con Estados Unidos ante la posibilidad de que Washington intente agredir a la isla, tal y como ha venido amenazando el presidente estadounidense Donald Trump, que insiste en asegurar que el país caerá. Yo te digo que en las condiciones actuales es posible que intenten agredir a Cuba. Nosotros tenemos que prepararnos para que no haya sorpresa ni derrota, ha declarado el mandatario cubano durante una entrevista concedida al portal de noticias brasileño Opera Mundi. El expresidente del Consejo Europeo, Charles Michel, acusó de doble rasero a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, tras sus recientes declaraciones en torno a Turquía y su influencia en la región. En un evento en Hamburgo para el periódico Die Zeit, el domingo, von der Leyen afirmó que la Unión Europea debía reorganizarse por completo y ganar mucho más independencia, de modo que no esté influida por Rusia, Turquía o China. Ante ello, Michel recordó que la jefa del Ejecutivo Europeo, que Turquía es un aliado fundamental de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, un socio clave en materia de migración, un corredor energético, un actor importante en materia de defensa en el flanco de Europa y una potencia regional de peso. Política, economía, sociedad. Los temas del día a día los contamos con claridad y con precisión. Recuérdate que el INTEVI se aumentó a un 18 para bajarlo a un 16. Sí. Una libertad de prensa que ellos no manejan y de expresión. Hay una especie de experiencia frustrada de la OEA en Haití. En Oye País, información veraz, periodismo con valor. Oye País, de lunes a viernes a las 12 de la medianoche por Color Visión. Siempre lo mejor. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. Este viernes 24 de abril, hace 61 años, a mediodía, sábado a mediodía, estalló la revuelta civil cívico-militar en República Dominicana. Un movimiento
destinado a deponer al gobierno de facto que dirigía el triunvirato de una persona, Donald Reid Cabral, en el momento, y que había sido el producto del grosero golpe de Estado que se había dado el 25 de septiembre de 1963, apenas 7 meses de que asumiera el gobierno constitucional elegido en las urnas que dirigía el profesor Juan Bosch. La caída de la dictadura de Trujillo de 30 años, una dictadura sangrienta, atroz, una de las peores dictaduras que ha sufrido América Latina y que ha sufrido el mundo, una dictadura de 30 años que en los últimos años se convirtió en una dictadura sanguinaria, agresiva, asesina, donde la familia Trujillo y sus acólitos inmediatos tenían el control económico, social y político del país, sobre la base de la imposición de la fuerza, del terror, del crimen, del control militar, porque Trujillo provenía de las filas militares, y dirigió el país en una forma que ya era insostenible en lo que estaba pasando en América Latina. Una América Latina donde los gobiernos militares de fuerza predominaban, pero donde había comenzado una teoría de dominó. A finales de los años 50 comenzaron a caer dictaduras y la de Trujillo no quedó intacta. Fue muerto en una conspiración apoyada por fuerzas externas, los Estados Unidos en este caso, y decapitaron la dictadura y comenzaron los procesos en República Dominicana de inestabilidad y de reacomodamiento de la sociedad del país. 30 años en el oscurantismo, en la férrea decisión de un grupito encabezado por el dictador y su familia. Y después de ese 30 de mayo, cuando fue ajusticiado, cuando fue muerto a tiros Trujillo, comenzó el proceso normal que ocurre en los países que se descalabra una dictadura de esta forma. Y comenzaron los movimientos, estábamos en plena Guerra Fría, habían las tensiones, había Cuba surgido con Sierra Maestra, estuvo el embargo de Estados Unidos en el entorno a Cuba, los misiles, o sea, eran épocas turbulentas. Y vuelvo y digo, las dictaduras estaban cayendo en América Latina, esas dictaduras militares. República Dominicana se dio el lujo el 20 de diciembre de 1962 de convocar a unas elecciones. Después que Joaquín Balaguer, que era el presidente de la dictadura y que siguió más allá del ajusticiamiento de Trujillo, logró organizar una suerte de Consejo de Estado con 7 miembros en los que participaban la iglesia, el empresariado, profesionales, los 2 héroes que quedaron vivos del grupo que ajustició a Trujillo, Luis Javier Matió y Antonio Inbel Barreras. Entonces, se pudo hacer ese tránsito dentro de la turbulencia, de la agitación, de la gente, del momento, de esos cambios que se anhelaban. Y se llegó a las elecciones, y las elecciones se dieron. Se eligió a Juan Bosch frente a Viriato Fiallo, que representaba la oligarquía, los cívicos, la oligarquía que había dominado y que se entendía que eran los sustitutos por default de un Estado
de anarquía para encauzar al país por las vías democráticas tras unas elecciones. Sin embargo, Bosch se impuso, ganó las elecciones, su gobierno apenas duró 7 meses, había muchas conspiraciones militares, él trajo una filosofía política que estaba, mucha gente dice, muy avanzada para cómo estaba el país y el continente. Otros dicen, y yo me inscribo más en esa forma, que era un cambio muy brusco de la dictadura férrea, los 2 años casi de turbulencia, el año y medio de turbulencia, y las elecciones, y hacer un cambio radical en un estamento de gobierno. Vino el golpe de Estado, no es una justificación, pero es lo que se indica. Vino el golpe de Estado, y después del golpe de Estado vinieron el triunvirato y los gobiernos de facto, hasta que llegamos al 1965. Y ahí me quiero situar en este momento. 1965, 1:00 de la tarde, un grupo de militares se subleva en 2 comandos en el área de la capital y depone al gobierno. Depone al gobierno apoyado en la presión popular al llamar a las calles el PRD en la voz de José Francisco Peña Gómez a través del programa Tribuna Democrática, que era un toque de queda, la gente lo oía religiosamente, era una voz de la oposición al gobierno de facto, era del PRD que había sido desplazado del poder en el golpe de Estado del 63, 25 de septiembre. Y la gente salió a las calles, tomó las calles y vino la anarquía en el poder militar, deponen el gobierno, 3, 4, 5 días, 3 días de turbulencias, de inestabilidad total, de que nadie sabía para dónde iban las cosas, y se conforma un estamento rebelde contra el gobierno derrocado y contra otros militares que no aceptaban ese derrocamiento del gobierno que ellos apoyaban, del gobierno de facto que apoyaban. Y de ahí se llama a los Estados Unidos, Pedro Bartolomé Benoit, coronel del ejército, manda una carta a la embajada americana, llaman a los Estados Unidos para que vengan a intervenir y ayudarlos. Y viene y se inicia 4 días después, el 28 de abril, se inicia la llegada de fuerzas norteamericanas que ya estaban apostadas en barcos en los frentes de la costa sur que da a la capital en el Mar Caribe, y ahí entonces comienza la intervención militar de Estados Unidos para apoyar a las fuerzas que se mantuvieron leales al gobierno derrocado, al gobierno de facto derrocado. Y ya vino la confrontación bélica que todos conocemos, el país dividido, la ciudad dividida en 3 grandes franjas, toda la zona colonial, parte de Villa Francisca, San Carlos, Ciudad Nueva y parte de Gascue. Todo fue apropiado por los grupos que apoyaban la revuelta civil, encabezados ya dentro de una conformación de mando por Francisco Camaño. Se estableció un corredor de 4 cuadras entre la parte baja de la ciudad, donde estaban acantonados los grupos rebeldes, así le llamaban, o los constitucionalistas, como ellos hacían llamar, porque demandaban la vuelta a la Constitución de 1963, truncada por el golpe de Estado. Y entonces este corredor
era controlado por las fuerzas norteamericanas que habían desembarcado y habían ocupado gran parte de la ciudad. Tomaron el control y establecieron un corredor entre la parte baja, donde estaban los constitucionalistas o reverdes, y la parte alta de la ciudad, de la calle Caracas, en la Duarte hacia arriba, toda la parte norte de la ciudad, donde estaban acantonadas las fuerzas militares que habían servido de fuerzas leales, y lo estoy encomillando, a el gobierno de facto derrocado en el golpe del 1965, del 24 de abril. Estalló la revolución, 3 de septiembre de 1965, se llegó a un acuerdo de paz, se estableció un gobierno provisional dirigido por Héctor, ¿cómo se llama? Bueno, y se estableció un gobierno provisional, Héctor García Godoy lo encabezaba, y se llamó a nuevas elecciones, todavía con las fuerzas interventoras en el país, el 1 de junio de 1966. Candidato Joaquín Balaguer de un lado, había retornado al país desde su exilio, Juan Bosch de otro lado, había retornado al país desde su exilio, los dos habían estado exiliados, uno por la razón del derrocamiento del trujillismo en 1961, cuando a principios del 62 hubo de salir del país, y Bosch después de que fuera derrocado su gobierno. Y compitieron, Balaguer ganó las elecciones y comenzó un proceso democrático que con virtudes o defectos, desde 1966 a la fecha, desde 1966 a la fecha, hará en junio 60 años justamente, ha seguido un proceso de democracia y de alternancia en el poder, con elecciones, con altas y bajas, con declaraciones de fraude, con tensiones políticas, momentos en que pensamos que todo se va a terminar, que se va a romper el proceso institucional, pero con todo y eso hemos seguido hacia adelante y hoy disfrutamos de una democracia a la dominicana, pero con mucha estabilidad política, y yo no diría gracias a esa revuelta que provocó esa explosión de voluntades contenidas, donde se demarcó lo que era el militarismo trujillista que había sido derrocado con la muerte del tirano, pero que todavía quedaban muchos remanentes, donde se estableció un proceso de acomodación y de realidad de lo que era esa clase, yo diría, empresarial, que no existía o que existía solamente tímidamente sobre el manto de la presión del gobierno de la dictadura, y comenzó a desarrollarse y a conformarse una clase empresarial, una clase económica, y comenzó a darse forma a todo un proceso de institucionalidad en República Dominicana, que a partir de esa crisis de 1965 dio cuerpo a lo que estamos viviendo hoy en República Dominicana. Una historia larga, corta, con muchos entretelones de toda esa historia, con muchos momentos complejos y difíciles dentro de esa historia, pero esa es la realidad vista así a grosso modo y rápido de lo que significó hace 61 años el estallido de la revuelta civil 24 de abril de 1965. Esa es nuestra historia. Permítame la pausa. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez,
Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. Qué bueno que nos acompañan para analizar el tema de la economía. El gobierno dominicano ha estado interesado en las últimas semanas en presentar la búsqueda de un consenso para tratar de desarrollar un plan, es lo que uno entiende, un plan para enfrentar la crisis que se nos viene encima, que ya tenemos encima, sobre los coletazos que sufrimos por el alza de los precios del petróleo, principalmente dentro de un esquema mucho más amplio que provocan las guerras. En este caso, la guerra de Medio Oriente, la guerra de Irán, Estados Unidos, Israel, allá por el Medio Oriente, pero que ya nada está lejos, todo está a la vuelta de la esquina, está aquí. Entonces, dentro de esa situación, el gobierno ha tomado algunas medidas, pero pareciera tener la necesidad de establecer un plan mucho más amplio, mucho más a largo plazo. ¿Es posible hacerlo? ¿Cuál sería ese plan? ¿Qué se buscaría con ese plan? Porque como dice mi amigo y compañero Carlos Cuello, no hay varita mágica. En economía, 2 y 2 dan 4. En otras áreas de la vida, 2 y 2 dan 5, 7, 9 o 1. Pero en economía dan 2 y 2 dan 4. ¿No es así, don Carlos? Así es, buenas noches, don Rudy. Buenas. Efectivamente, usted ha hecho referencia a conjunto de medidas, pero lo más que se puede hacer, Sí. porque cualquier plan que se elabore con la idea de enfrentar una situación como esta, tendrá que ser muy flexible. Sí. Y sujeto a otros imponderables que no lo tenemos nosotros. Que todos los días están cambiando, Sí, claro. ¿no? Que si te doy un ultimátum, que si mañana negociamos, que si te prolongo el ultimátum, o sea, es una situación muy difícil. Obviamente no significa que no estando preparado nos vaya mejor. Claro. Y además de eso, es una situación que sabemos cómo comenzó, pero no sabemos cómo ni cuándo va a terminar. No, la esperanza que tenemos de cuando termine las cosas volverán a ser Sí, como antes. pero eso es más complicado. Eso tampoco se garantiza, No, no. porque después que se supera una crisis hay cambios. Quedan Necesariamente. cambios que... Hay que ajustar muchas cosas. Exacto, obligan a hacer ajustes para lo que será una nueva coyuntura, ¿no? Claro, claro. Y en ese proceso es que estamos. El gobierno, yo pienso que tiene la mejor de las intenciones, pero aquí hay que hacerle frente a los problemas con recursos. Y uno de los problemas de esta coyuntura como esta es que menguan los recursos y aumentan los requerimientos. Claro, claro, claro. Y como bien dices, uno no sabe qué va a pasar mañana. No, sobre todo Porque a lo cuando... mejor planeamos por aquí, pero no es por aquí, es por allí. Sobre todo cuando no todo depende de ti. Claro. Porque si depende de medidas que tú tienes, digamos, los resortes en la mano, Sí. puedes hacer Y tú tienes algo. alternativas, pero si no... No, vamos a en ver lo este que- caso tú estás a merced de lo que otros decidan. Entonces, en ese contexto es que está desenvolviéndose la economía, porque en medio de todo esto hay que darle respuesta al día a día. Ah, no, claro. Ah, no, claro. Además, la gente no entiende que hay imponderables y que tú puedes hacer y tú tienes limitaciones hasta esto. La gente entiende que tú tienes que hacer esto. Claro, aparte de que en un contexto como este también hay algo que se va apoderando digamos, del ánimo de la gente, ¿no? Y es que surgen una serie, ahora más con las redes sociales, surgen una serie de mensajes, de noticias manipuladas. Especulación,
incluida Eso lleva a la gente a la desesperación, a la desesperanza. Claro. Y eso afecta también lo que son las decisiones económicas, como es natural, ¿no? Claro que sí, eso es así. Y eso vuelvo y te digo, uno sabe cuándo comienza, pero no va a saber cuándo ni cómo termina. No, amén de lo que siempre hemos dicho, la incertidumbre altera los costos. Y un país como este, que nosotros vivimos en el día a día, no tenemos grandes formas de poder paliar. Cada vez que viene una situación hay que buscar las fórmulas para enfrentar esa situación. Claro. Por ejemplo, el gobierno, bueno, tú has visto los pronunciamientos del Picopado esta semana, abogando por la defensa de los pobres. Se reunió, de hecho hubo una reunión de representantes del gobierno. La comisión está visitando todos los altares, y cabe ahora que fueron los cristianos, todos los altares está visitando la clase política, los empresarios, y le toca también la iglesia, que son los poderes fácticos del país. Sí. En realidad el gobierno no tiene un plan, esa es la realidad. Lo han dicho creo que dos de los políticos con los cuales se ha reunido, ¿no? No tiene un plan, sino que lo que está es buscando, digamos, ideas, ¿no? Yo creo personalmente, que habiendo economistas duchos en el gobierno, Belvis Gracia, el gobernador del Banco Central, o el Banco Central como estamento, Hacienda, el Bajindía a la cabeza y eso, muchos otros economistas que tienen a su lado. Yo considero que ellos deben tener un plan. Yo creo que ellos están buscando cómo establecer si ese plan puede ser o constituido en un gran plan realmente aplicable, y cuáles pueden ser sus consecuencias. Porque yo tengo entendido que ellos deben tener un punto de partida para lo que están planteando. Podrían tener un conjunto de medidas alternativas, pero un plan como tal, con estructura de plan, no creo, ¿no? No se vislumbra, no se ve eso, ¿no? El tema es que necesitamos un plan, porque no podemos estar dando palos a ciegas. El problema es que no hay varita mágica. No, definitivamente. Hay una situación que es compleja. Por ejemplo, para garantizar la estabilidad de precio, hay factores de costos que tú no tienes la manera de controlar. No. Comenzando por lo que tú destacabas, con los combustibles. Pero también está la logística. Sí. Los fletes han subido más de un 25%. No porque todo pase por ahí, por el estrecho de Hormuz. No, porque en sentido general van a subir los fletes, eso suben los seguros, viene el tiempo de dilación de entrega de cargamentos y de todo esto puede retrasar la producción. O sea, la dinámica se ve afectada. Y el volumen del comercio también. Por eso la dinámica se ve afectada el día a día. Exacto. Entonces, con ese panorama, sí yo creo que se debe estar claro cuáles son los factores de riesgo que tenemos, cuáles son las amenazas. Sí, totalmente. Eso sí debe tenerlo claro el gobierno, ¿no? Pero el propio Fondo Monetario advierte en el sentido de que pretender que con subsidios se va a frenar la inflación, se va a controlar la inflación, eso es prácticamente ilusorio. Sí. Los subsidios podrían ser, es más, son un arma de doble filo aquí. Sí. Podrían complicar más la situación, sobre todo si no se hacen focalizados. Puede ser una tabla de salvación inmediata, pero a más largo plazo pueden ser un dolor de cabeza. No, una enfermedad. Sí. Crónica. Sí. Entonces, el gobierno, por ejemplo, ha identificado aquí lo que son puntos que debe considerar su plan, ¿no? Primero, mantener la estabilidad y el equilibrio macroeconómico. Sí. O sea, mantener la estabilidad macroeconómica, que hasta ahora ha sido uno de los grandes logros nuestros, ¿no? Claro. Y de verdad que estamos en condiciones, no blindados, ¿no? Pero estamos en mejores condiciones que otros como para hacerle frente a las dificultades. Claro, porque si andamos en desbandada, la cosa sí es peor. Claro. Segundo, evitar el aumento de los precios de los productos básicos que consume la población, sobre todo, que es lo que reclama la iglesia, ¿no? Y tercero, sostener la inversión pública, que en este caso se convierte en un motor de desarrollo. Un movimiento de la economía. Claro, el motor de crecimiento aquí es la inversión pública. Sí, no podemos decir que vamos a tener estos cuartos aquí, vamos a quedarnos ahí a ver qué pasa. No, la economía no funciona así. Pero para todo eso necesitamos recursos. No, lógico. Y las fuentes de ingresos se ven afectadas, ¿no? Y
las demandas no cesan en lo que se refiere a los desembolsos. Al contrario, aumentan. Claro, claro. Entonces, en ese dilema, pero no solamente República Dominicana, yo creo que todo el mundo está ahora mismo en vilo con esta situación. Así mismo es. Así mismo, hubo una reunión del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial y nuestras autoridades estuvieron allí. ¿Qué se trató ahí, Carlos? ¿Y cuál era el leitmotiv Esa es la principal? reunión anual de ambas instituciones. En Washington, ¿verdad? En Washington, sí. Del Fondo Monetario y el Banco Mundial. Son conjuntas las reuniones. Son dos organismos que surgen después de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Y actúan en paralelo. En Bretton Woods. Sí. Exacto. Actúan en paralelo en cuanto a lo que son sus proyecciones, sus vías de recomendaciones para los países y para el enfrentamiento de la economía. Sí, uno está bajo la dirección de Europa y el otro de Estados Unidos. Sí. Se alternan, ellos se ¿no? alternan, sí. Exacto, ¿no? Entonces, en esa reunión donde participan los gobernadores del Banco Central, ahí está el gobernador del Banco Central nuestro, se hace acompañar también de una comisión, entre las cuales está el ministro de Hacienda, Magín Díaz, ¿no? Sí. El representante permanente allá en el fondo, el asesor, o sea, hay toda una comisión. Y obviamente de ahí es que han salido todas estas cifras de revisión de las proyecciones de lo que es el crecimiento de la economía mundial que comentábamos la semana pasada. Ajá. En esta ocasión, viéndola por región, se resalta que la economía dominicana estaría creciendo según ambos, FMI y Banco Mundial, le dan 3.7, que es justamente la media de América Central, ¿no? Sí. Nosotros se había proyectado sobre el 4. Sí. Antes de esta con un rango de variación 4, 4.5, después 3.5, 4.5, y justamente el gobernador destacó allá que en los primeros 2 meses, 3.5 en enero y 3.9, y que se mantiene la expectativa de crecer en torno a 3.5, 4%. 4% sería una aspiración en el tope, ¿no? Sí. El 3.5 sería en el mínimo. Bueno, el Fondo Monetario nos está dando un 3.7, que está justamente en ese rango. En ese rango, ¿no? Y repito que es el promedio de la región de América Central y República Dominicana. Como tú decías bien ahorita, son proyecciones, pero son proyecciones sobre la base de una inestabilidad mundial que no sabemos a dónde nos va a llevar. Se espera que la inflación se mantenga dentro del rango meta, 4.45. Ahora mismo el último informe da 4.63 interanual. Más cerca del tope. Más cerca de rango alto, ¿no? Con un 0.70 acumulado en los primeros 3 meses, que no creo que expliquen lo que pueden ser los próximos 3 meses, ¿no? Más complejo. Es mucho más complejo, sí, mucho más complejo, ¿no? Porque los efectos de la guerra van a impactar más a partir del segundo trimestre. Porque ¿no? lo vemos todo sobre el petróleo y lo que está pasando, pero como también tú explicabas, esas situaciones colaterales que lleva esta situación toca muchos ámbitos. Claro. El gobernador destacó allí que la inversión extranjera para el año pasado superó los 5.000 millones, 5.032.68, y que se espera que este año también pueda lograrse. Sin embargo, va a depender mucho de lo que es el desenvolvimiento de una economía en medio de una guerra, ¿no? Donde las inversiones son muy afectadas por lo regular, ¿no? Los ingresos por divisa, él estima que este año podrían ser que el año pasado fueron de 47.291. Justamente se atribuye a las exportaciones, la inversión extranjera directa, las remesas y el turismo, que son los principales fuentes los 4 renglones principales. Exacto, pero mira, fueron 47.291.5. Fueron buenos. Más del 30% del PBI. Entonces, ese es el panorama, ¿no? Visto desde dos organismos internacionales y la opinión de nuestro gobernador, que está presente en esa reunión. En este escenario, ¿cuál es la situación de nuestro endeudamiento? Mira, el país ha hecho del endeudamiento hasta cierto punto una estrategia que termina beneficiando lo que es la estrategia del tipo de cambio, ¿no? Ya el 70% de lo que se tiene contemplado para endeudamiento ya fue tomado. O sea, estamos hablando de la 70% en el primer trimestre. Primer trimestre prácticamente, ¿no? Sí. Eso tiene su ventaja y su desventaja. Cuando tú sabes que va a requerir una cantidad X
en el año y tú picas adelante, bueno, ya tú tienes los recursos, pero también tiene un costo de oportunidad. Esos recursos, ahora mismo tú buscas las reservas internacionales, están por encima de los 16 mil millones. El gobierno dice que tiene más de 3 mil millones de dólares en liquidez. Entonces, esa liquidez tiene un costo. Claro. Hay un costo de oportunidad, porque si tú me dices que tú consigues dinero al 4 y lo colocas para que, mientras tanto, por encima, bueno, entonces tú estarías haciendo... Exacto, pero ese no es el caso, ¿no? Entonces, adelantarse en el endeudamiento también tiene un costo financiero. Claro, claro. Tú estás pagando intereses, ¿no? Y obviamente que se critica porque ¿cuál es la prisa? ¿No? Naturalmente que tomar ese dinero, en vez de ahora que ha sido factible colocar esas emisiones, dejarlo para colocarle en julio, sabrá Dios cuál será el escenario. Sí. Posiblemente tú vas a tener que pagar tasa más alta también, esa es la otra, ¿no? O sea, Y hasta se te puede ser más complicado colocarlos. aunque tiene un costo financiero, pero sin lugar a dudas que desde el punto de vista estratégico no deja de tener su ventaja, ¿no? Sí. Vamos a ver. Quizá dentro de la incertidumbre tiene un sentido. Claro, pero la deuda, al crecer la deuda, ya tú estás también acumulando requerimientos para hacerle frente a los compromisos financieros, que es una de las grandes cargas que tiene la finanza pública. Ya hemos visto que la carga financiera, para hacerle frente a los servicios de la deuda, el 96.2% de este endeudamiento es bono. Emisión de bonos, ¿no? Está representando prácticamente lo mismo que lo que se destina a educación, que es el 4%, del Producto Interno Bruto. Sí, que es mucho dinero. Es mucho dinero. Don Carlos, gracias. Gracias por su compañía, por su análisis, por sus informaciones y orientaciones sobre la situación de la economía y el desarrollo del país. Nosotros tenemos una cita nueva vez mañana aquí en Color Visión. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de la noche. Nos vemos la semana que viene, don Carlos. Si Dios así lo permite. Así es. Hasta la próxima.